pido ayuda económica para las obras que estoy haciendo, que ya van muy aventajadas, gracias a Dios y gracias a ustedes. Ya está el sótano del edificio del seminario provisional, ya se está ocupando, gracias a Dios. Y la biblioteca se está liberando, pues era almacén, ¿verdad? Y yo estoy ordenando mejor todavía los libros de la biblioteca, que gracias a Dios se han enriquecido este año de una manera maravillosa. Libros buenos, que para muchos son basura, para nosotros son riqueza. Es la tradición de la Iglesia que se tira a la basura en todas partes. Para nosotros es ganancia. Dios sabe por qué permite todas estas cosas. Hoy es San Jerónimo Emiliano, el primer santo que de una manera organizada fundó orfanatorios para niños, sobre todo huérfanos de las guerras, que en esa época había muchas. Bueno, permítame dos pequeñas reflexiones. La primera es las obras buenas. El catecismo las enumera, son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, y una que se me escapó, no sé cuál sea. ¿Visitar a qué? A los enfermos. Las espirituales son estas: consolar al que sufre, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar un buen consejo al que lo necesita. Lo acabo de dar antes de misa, ¿verdad? Y después perdonar las injurias, soportar con paciencia los defectos del prójimo y hacer oración por vivos y difuntos. Lutero y todos los herejes protestantes niegan que las buenas obras sean necesarias para salvarnos. Con que creamos en Dios, en Jesucristo, con tal que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya nos salvamos. No se necesitan obras, basta la fe. El apóstol Santiago en su epístola católica dice todo lo contrario. Por eso decía Lutero, es una epístola de paja, y casi la quiso quitar del Nuevo Testamento, pero no pudo. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25 de San Mateo habla del juicio final, y pues es como los exámenes de las escuelas, del seminario, ¿verdad? Las monjitas. Qué bueno es saber cuáles van a ser las preguntas. En mis tiempos nunca nos decían cuáles van a ser las preguntas. Porque si te dicen, vamos a preguntarte esto y esto y esto, el alumno ¿qué hace? Nada más estudia esto, esto y esto. Y lo demás, no. Malos profesores. Nos dejaban en la incertidumbre los buenos profesores, para que estudiáramos todo el libro, toda la materia entera, completa, íntegra. Que estuviéramos duchos, listos. Lo que nos hacían, recuerdo, la primaria y también en el seminario un poquito. Los famosos toritos. ¿Un torito qué es? ¿Quién fue Cicerón? ¿Quién fue Plutarco? ¿Quién fue Alejandro el Grande?
¿Quién fue Ciro el Grande? ¿Qué es la ciropedia? Hablo de historia clásica que ya nadie estudia, ¿verdad? Y teníamos que responder entre compañeros, jugando un poquito, hacíamos partidos, pero nos aprendíamos todo y respondíamos. Y los exámenes, a mí me tocó todavía en Roma, los exámenes eran orales, para que el profesor estuviera viendo tu cara, tus ojos, tu expresión, para que se diera cuenta cabal si de verdad sabías o no sabías. Entonces, yo les digo, las preguntas, Dios es bueno, es un gran maestro, pero nos quiso decir las preguntas del examen final de nuestra vida. ¿Cuáles son? Estuve enfermo, ¿me fuiste a visitar? Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estuve en la cárcel, ¿me visitaste? Esas van a ser las preguntas, el interrogatorio, el día en que nos muramos. Obras. No, nos está preguntando, ¿tú creíste en mí? ¿Tú me recibiste como tu Salvador? Esas son preguntas herejes de los protestantes, ¿no? O ahora de los católicos. ¿Tuviste una experiencia de mí? No. Entonces, mucho cuidado. La Iglesia Católica, y me dirijo como siempre a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, a las conferencias episcopales. La Iglesia Católica se ha protestantizado. Qué triste, qué triste. Ya no hay obras de caridad católicas. Realmente merecen un aplauso y no se enojen las demás monjitas, las madres de Teresa de Calcuta, que en todo el mundo, calladitas, hacen ¿qué? ¿Qué hacen las madres de Calcuta? Obras buenas. ¿Qué hacen las madres de Teresa de Calcuta? Las madres, obras buenas. Dan de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, los enfermos, entierran los muertos también, hacen oración. Pero las otras monjitas, ya no hay, se acabaron. Aquí en Tijuana había otra obra de misericordia, en playas de Tijuana, un colegio. ¿Qué obra de misericordia se hace en un colegio, en una escuela? ¿Cuál? Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar un buen consejo al que lo necesita. Y ya no es. Desapareció esa obra con las monjitas. Había otra obra de misericordia aquí en Tijuana, en la colonia Independencia, el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué obra hacían ahí? Los enfermos, los moribundos. Desapareció, ya no existe. Y ayer les hablé en Ensenada, había 2 obras de misericordia, un asilo de ancianos y una escuela, un colegio de las hijas de la caridad, del santo que celebramos ayer, San Vicente de Paul. ¿Y qué pasó? Ya no están. Al menos hay otra cosa, de otras monjitas, ¿verdad? Es triste, mis hermanos, No hay obras buenas. ¿Y cuál es la taravilla, el sonsonete, el eslogan que vemos en la Iglesia Católica el día de hoy? Lo digo con dolor. Somos un pueblo de sacerdotes. Somos el pueblo escogido.
Alégrate, Cristo te ama. Ah, qué bonito. Pero ya nunca se oye hablar contra la impureza, en favor de la modestia, de la castidad, en el vestir también. Esta iglesia es la única en la que el padre regaña a las señoras que vienen sin mangas, y se les pide a todas las mujeres que se tapen la cabeza, pero soy el último, no el único, el último. Y cuando me muera ya, hagan lo que les dé su gana, pero ya no va a haber iglesias. Ese va a ser el castigo de Dios, ese va a ser el castigo de Dios. Ese es el primer punto, pues, para que reflexionemos un poquito. Andamos mal. Ahora vamos al segundo punto. Dice nuestro Señor, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dice, si nosotros no nos hacemos como los niños, no entraremos al reino de los cielos. Porque los niños, ¿cómo deben ser los niños? Los niños buenos, porque hay niños malos. ¿Cómo se sabe que es un niño malo? Es hipócrita, es mentiroso, es cochino, es flojo, es desobediente. Ese no puede ser modelo, no. Nuestro Señor habla de los niños buenos. Y ¿qué fue la continuación? Uno de esos niños buenos, muchachitos buenos, corrió con nuestro Señor cuando ya se estaba yendo y le dijo, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Nuestro Señor le dice, los mandamientos, no matarás, no robarás, no fornicarás, etc. Siempre los he cumplido, dijo el niño bueno, niño bueno. Y si leemos este evangelio en los sinópticos, o sea, San Mateo, San Marcos y San Lucas, aquí fue San Mateo, van a ver que dice que nuestro Señor lo miró con mucho cariño y le dijo así. Fíjense, cuando Dios quiere a un niño, ¿qué le dice? Va, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. En alguno de los evangelios dice que el joven era muy rico y que como tenía muchos bienes de esta tierra, se alejó, triste. No sabemos su nombre, no lo sabemos. Pero sí sabemos el nombre de aquellos que dejaron todo. Por ejemplo, el empleado de las aduanas en aquel tiempo tenían muy mala fama, de ladrones, de prepotentes. Se llamaba Leví y hasta el nombre se lo cambiaron, Mateo. Dejó todo, en ese momento dejó todo y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije que en Cafarnaúm los padres franciscanos, arqueólogos, descubrieron la casa de San Mateo en la avenida principal que iba al mar de Galilea, cerca de la casa de San Pedro. Y ahí descubrieron un tesoro, una vajilla de vidrio de aquellos tiempos, hace 2000 años, preciosa, que nadie sabe cómo fue a terminar en manos de los judíos y está en el museo. Y era para el museo de los franciscanos, que llevan siglos allí en Tierra Santa. Pero una vajilla de vidrio en aquellos tiempos era un tesoro de gente millonaria. Ese era San Mateo, un gran ladrón, pero dejó todo. Otros
al encuentro con Cristo, por ejemplo, otro sinvergüenza, perdón San Mateo, otro sinvergüenza como tú, antes de la conversión, se llamaba Zaqueo y para acabarla era chaparro. Se subió a un árbol y nuestro Señor le dice, voy a comer a tu casa. Pues corrió. Dicen que se cayó y se tropezó, pero corrió. Vieja, maten ahí esto, acá hagan más pan, échenle agua a los frijoles, a ver qué más, ¿no? Y ahí recibió a nuestro Señor. ¿Qué provocó? La mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y a los que yo les robé, si hay alguno que se acuerda, le voy a dar 4 veces más de lo que le robé. Nuestro Señor no dijo ni una palabra. Al final dice, hoy entró la gracia de Dios. Pues bien, de esos niños, no hablo de San Mateo ni de Zaqueo, de los niños que fueron con nuestro Señor, es de donde la iglesia va a renovarse, va a reconstruirse. Porque Dios escoge a los limpios de corazón, como al profeta Samuel, pequeñito, lo escogió Dios. Samuel, Samuel, ¿verdad? Y le dio una misión maravillosa. Y así a estos jovencitos que Dios escoge, a mí que me escogió a los 12 años, yo era un niño. Era travieso, sí, pero no era niño malo. Yo nunca decía malas palabras, nunca. Mentiritas a veces sí, no digo que no, pero chiquitas. Grandes nunca. Era un niño bien portado. Y Dios escoge, repito, a los niños. ¿Y qué pasa, señores obispos, el día de hoy? No hay en toda la Iglesia Católica, óiganlo bien, y es un reproche respetuosísimo a las conferencias episcopales, al Papa, a los cardenales. No hay dónde recibir a esos niños que Dios llama. La Iglesia se preocupó de ese problema precisamente cuando estaba el zafarrancho protestante, la revolución protestante, las herejías de Lutero, Calvino, Zwinglio, de Enrique VIII de Inglaterra. ¿Y qué hizo la Iglesia? Los seminarios menores, que ahora ustedes, los señores obispos, han destruido completamente. Y no hay un lugar donde recibir a los niños que son llamados por Dios y que van a ser los que el día de mañana produzcan obras buenas en la iglesia, no solo como individuos, no, sino como instituciones de beneficencia, de caridad. Los sacerdotes son el alma de las obras buenas. Vamos acá otra vez, a Ensenada, vamos, muy bonito. ¿A quién se debió ese asilo de ancianos en Ensenada? A un sacerdote que celebramos ayer. ¿Cómo se llamó? San Vicente de Paul. Son sus hijas, las hijas de la caridad que lo hicieron. ¿A quién se debió la escuela que tenían? Tenía hasta preparatoria, desde kinder, en Ensenada. A ese sacerdote santo. Vamos a la colonia Independencia. ¿A quién se debió el Hospital del Sagrado Corazón? A otro sacerdote santo mexicano. Yo fui el abogado del diablo en su causa de beatificación y canonización. San José María Yermo y Parres. A él se debió. En playas de Tijuana, las Carmelitas.
que tienen aquí todavía el Hospital del Carmen, todavía digo yo. ¿A quién se debió esa obra que fracasó en playas de Tijuana? A una mujer, a una religiosa, a una monjita. Las cosas no nacen por generación espontánea, mis hermanos. Nacen siempre de una persona llamada por Dios, escogida por Dios, que arde de amor a Dios y consiguientemente arde de amor al prójimo. Y eso es lo que falta en la iglesia. ¿Por qué no hay obras buenas? ¿Por qué no hay obras de caridad? Porque falta amor a Dios y amor al prójimo, que es el primer mandamiento y el único que vale. Les decía yo ayer, los 10 mandamientos se encierran en 2, en conocer, amar y servir a Dios y al prójimo como a ti mismo. Amén. Así aprendí yo el catecismo. Vamos a pedir a Dios que haya muchos seminaristas, niños, pero limpios, que no mientan, que no sean hipócritas, que no sean cochinos, que no sean desobedientes, que se dejen corregir, que acepten los regaños merecidos. Los inmerecidos no, defiéndanse, pero cuando son merecidos, ¿qué hay que decir? Sí, padre, o sí, madre, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Yo decía mucho esa frase. No la cumplía mucho, pero papá, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo decía con gritos y lágrimas cuando me estaba zumbando. Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Hasta que Dios me concedió que ya no lo volviera a hacer, ¿verdad? Vamos pues a reconstruir la iglesia. Les aviso, dentro de un ratito voy a tener la conferencia con el padre Carlos Moore, y con Luis Román, para que recen por mí, que es una conferencia pues importante porque queremos hablar precisamente de la Santa Madre Iglesia, de cómo está en este momento y de las cosas que se puedan hacer para remediarla, para reconstruirla. Pidan por los sacerdotes buenos, sí hay, poquitos, pero sí hay. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Retiro para niños de 9 a 12 años, que sus papás estén bien casados por la iglesia. En este punto, en los comentarios me han dicho que somos malos, ¿no? Que María Magdalena estuvo cerca de Cristo, que San Martín de Porres, sus papás no fueron casados por la iglesia. Yo le respondo, María Magdalena, ¿fue sacerdote? No. San Martín de Porres, ¿fue sacerdote? No, fue hermano lego. La iglesia siempre ha tenido un lugar para los que no tienen sus papás bien casados por la iglesia, pero no como sacerdotes. No, no como sacerdotes, como hermanos, siempre se ha podido. No es una injusticia, no es una discriminación. El sacerdocio no es un derecho. Ninguna persona puede tener derecho a ser sacerdote. Bueno, va a comenzar el domingo 28 de julio y termina el domingo 4 de agosto.